Un estudio reveló que Chile duplicó su tasa de mortalidad por cáncer de colon y recto, o también se le llama colorectal, y se convirtió en uno de los países con mayor cantidad de muertes por esta enfermedad en América Latina. La verdad es que aumentó bastante y es por eso que queremos conversar sobre este tema. Y se encuentra acá en nuestro estudio el doctor Udo Kronberg, coloproctólogo de la Clínica Las Condes, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿qué tan explosivo ha sido este aumento? En los últimos 25 años se ha duplicado la tasa de mortalidad por cáncer de colon y recto aquí en el país, siendo en los años 80 eran aproximadamente 5 por 100.000 habitantes y eso ha aumentado a 10 por 100.000 habitantes en el año 2007. Uno puede decir que hoy en día aproximadamente 1.500 personas al año fallecen por cáncer de colon y recto, siendo 4 personas al día. ¿Y este aumento se debe a qué principalmente? Se está investigando en este momento. Los factores de riesgo que se han identificado son básicamente ligados al desarrollo del país. Se sabe que factores de alimentación, como alimentación con carnes rojas en exceso, grasas animales, falta de fibra en la alimentación y otros factores de estilo de vida como sedentarismo, obesidad, falta de actividad física contribuyen al desarrollo del cáncer. Bueno, ya es una realidad, por lo que estoy viendo de acuerdo a los estudios, pero ¿qué puede hacer la gente, las personas, usted que está en su casa, si por ejemplo tiene antecedentes? ¿Cuál es la población de riesgo que hay? Hay que diferenciar algunos factores de riesgo. Una son pacientes que presentan síntomas en relación a su tránsito intestinal, es decir, que sangre con las deposiciones, alteraciones del hábito intestinal, significa si uno normalmente tiene tránsito intestinal regularmente y de repente hay periodos con diarrea intermitente, con estitiquez que no están acostumbrados, eso es un signo de alarma. Baja de peso, involuntaria obviamente, no hay gente que hace dieta. Esos son básicamente los grandes factores. Si uno experimenta uno de sus síntomas, hay que consultar inmediatamente y la persona va a requerir una colonoscopia para revisarse el intestino por dentro. ¿El factor genético es importante? El factor genético es la otra rama, digamos, de los factores de riesgo. Se sabe que familiares de primer grado de pacientes que tienen o tuvieron un cáncer colorectal tienen un riesgo 4 a 6 veces aumentado frente a la población general. En ese sentido, el antecedente familiar también es un factor de riesgo importante. Y lo otro es la edad en sí. Se sabe que más allá de los 50 años, la curva de incidencia y mortalidad por cáncer de colon sube exponencial. Se recomienda a partir de los 50 hacer exámenes, pero por ejemplo las personas que son estas de primera generación, de un paciente que tuvo esta enfermedad, ¿a partir de qué edad es recomendable que empiecen ya a hacerse chequeos? En general, cuando se diagnostica un cáncer colorectal, uno recomienda a todos los familiares adultos en forma inmediata realizarse una colonoscopia. Ahora, los estudios indican que uno tendría que hacerse la colonoscopia al menos 10 años antes de la edad en que fue detectado el cáncer en el familiar o a partir de los 40 años. Ahora, este cáncer, o más que el cáncer, si uno detecta a tiempo ciertos síntomas, ¿es completamente reversible? Sí, el cáncer colorectal tiene la ventaja frente a otros cánceres que se desarrolla a partir de pólipos en el intestino, en la gran mayoría de los pacientes. Y esos pólipos pueden ser detectados antes de transformarse incluso a cáncer en una colonoscopia, pueden ser removidos y con eso uno previene que ese pólipo desarrolle un cáncer sobre el tiempo. O sea, acá el chequeo previo es fundamental. Es fundamental. Y estar atento a las condiciones día a día de su organismo, ¿no? Por supuesto. Lo que nosotros recomendamos es en pacientes con síntomas, chequeo inmediato con colonoscopia, en pacientes familiares de pacientes con cáncer colorectal también chequeo inmediato, y en pacientes que no tienen ninguno de esos factores de riesgo, a partir de los 50 años, uno puede realizarse un test de sangre oculta en deposiciones, que es un examen fácil, barato, y que es un buen indicador, si sale positivo, de realizar una colonoscopia para detectar esos pólipos o cánceres iniciales y poder tratarlo mucho mejor que un cáncer ya avanzado. ¿Y dentro de los síntomas hay dolores, por ejemplo, o simplemente son conductas que van cambiando? El dolor abdominal persistente por más de 30 días también puede ser síntoma de cáncer colorectal.
pero se sobrepone mucho con síntomas de colon irritable. Es un poquito más difícil de diferenciar solamente por la entrevista con el paciente. Pero en caso de duda, uno siempre realizaría examen. Ahora, las personas que tienen colon irritable, por ejemplo, que se le atribuye mucho al estrés, al ritmo del día a día, ¿puede derivar en un cáncer de colon o no? Porque existe como ese mito, entre comillas. No hay relación entre el colon irritable, que es un trastorno netamente funcional, donde no hay alteración anatómica. Eso es justo la definición del colon irritable, que no hay alteración anatómica o orgánica dentro del intestino, sino solamente que por el estrés funciona mal y con eso causa los síntomas. Para poder decidir si tiene o no tiene una alteración orgánica, el paciente requiere exámenes, dentro de ellos la colonoscopia. ¿Para qué tanto tiene incidencia la alimentación? Porque es parte de los factores, pero dentro, más que un porcentaje, ¿qué fuerza tiene, por ejemplo, el tener una alimentación acorde para poder disminuir ese riesgo? No hay cifras claras porque, como digo, son estudios que están aquí en el país y a nivel mundial desarrollándose. No hay buenas cifras, pero sí lo que uno puede hacer como persona para tratar de prevenir es realmente llevar una alimentación sana, equilibrada, rica en fibra, mucha fruta, mucha verdura, tomar suficiente líquido, tener actividad física regular varias veces durante la semana, tratar de no fumar y de no tener sobrepeso. Ahora, justamente lo que está señalando es lo que ha aumentado este último tiempo, la obesidad, el cigarro, el sedentarismo. O sea, definitivamente acá esto es un cambio de conducta también. Sí, claramente. Y hay que enfrentarlo por varios ejes. En el fondo, en el país hay política para disminuir la obesidad, hay campañas para básicamente educar a la gente, porque ahí está el gran tema principal, que mucha gente desconoce los hechos y por eso no puede tomar conductas proactivas porque simplemente no sabe. Por eso nosotros, sobre todo también en nuestro grupo de trabajo en Clínica Las Condes, estamos preocupados de esto. Desde el año 2007 estamos haciendo campaña una vez al año de prevención de cáncer de colon y recto, que se va a partir ahora, el próximo lunes, nuevamente una campaña en ese sentido, que incluye educación de los pacientes, ofrece el test de sangre oculta a los pacientes para que puedan ver si necesitan una colonoscopia, y ofrece la colonoscopia directamente a la gente que está en un mayor riesgo, como señalamos antes. ¿Y en años anteriores han tenido resultados positivos en el sentido de detectar con antelación ciertos casos que si esa persona no hubiese ido, hubiese quizás derivado un cáncer? Desde el año 2007 estamos llevando a cabo esa campaña con otros centros también. En el 2007 tuvimos 6 ciudades a lo largo de Chile involucradas a esa campaña. Se han evaluado hasta el día más de 7.000 personas y hemos encontrado en estos pacientes cerca de 20 cánceres y otros aproximadamente 30 pólipos de alto riesgo que ya estaban a un paso de transformarse en un cáncer. Un total de todos los pacientes, 30% de ellos tenían algún grado de pólipo. Es decir, que esos pacientes sin el chequeo hubiesen desarrollado dentro de los próximos meses o años un cáncer. Bueno, tener en cuenta entonces. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Encantado, muchas gracias. Bueno, y nosotros de esta forma cerramos esta conversación. Nos vemos más adelante.